Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy os traigo la criptomoneda BEL del token Vela Protocol. Y pues amigos, se encuentra en una situación muy interesante. Ahora vamos a analizarla. Podemos ver que tuvo muchísimo volumen en varias ocasiones. Tenemos esta vela de aquí del 14 de octubre, que sin embargo fue rechazada el 50% de su totalidad. Y luego tenemos esta otra vela con muchísimo volumen también rechazada. Y esto pues inició esta tendencia bajista que podemos apreciar que llegó a un punto mínimo que vamos a marcar en esta zona de aquí de los 0.65. ¿Y por qué os comento que podríamos estar en una situación muy interesante, en una posible oportunidad de inversión? Pues os lo comento porque tenemos esta zona actual de estos últimos días. Vamos a verlo, amigos. Tenemos este primer impulso, tenemos este nuevo máximo superior al anterior y tenemos este canal lateral bajista que podemos apreciar de que aquí hizo una falsa rotura esta vela de aquí. Vamos a acercarlo aún más para que podáis apreciar esta vela donde ha hecho una manipulación. Tenemos este mínimo que fue roto por esta vela siguiente y tenemos este último día otra vez una rotura de estos mínimos anteriores, así que están creando falsas roturas. Por eso os comento de que podríamos apreciar una posible subida, una posible oportunidad de inversión. Tenemos este mínimo que no está siendo tocado por el momento, así que tendríamos que ser un poco pacientes y ver si el precio pues decide romper una última zona. Podemos ver que ha llegado hasta este punto, sin embargo no ha roto esta zona de aquí, como podéis apreciar. Así que sería un punto muy interesante. Los 0.72 sería la zona clave donde hacer una falsa rotura, una última falsa rotura. Y luego, dependiendo del volumen, dependiendo de la información que nos dé las velas siguientes, pues tomaríamos una operativa u otra. Pero como os comento, un momento muy interesante. Tenemos este máximo superior al anterior. Tenemos este mínimo que no ha bajado por debajo de este mínimo inferior que tenemos de nuestro gráfico, que fue en febrero. Y pues amigos, iría muy bien este retroceso hasta los 0.72, como os comento. Luego tendríamos que ver el volumen, la información que nos da, el precio también. Y pues tomar una decisión marcando pues un punto de entrada, un punto de salida por si el precio decide girarse hacia abajo. Al igual que aquí, pues muchos que hayan comprado, tú imagínate que compras aquí, el precio llega hasta esta zona, pero de luego ya nos está generando pérdida. Esto es una pérdida de dinero y de tiempo, amigos, porque mientras estuviéramos holdeando, esperando que el precio vuelva a regresar a esta zona donde nosotros invertimos, nos estaríamos perdiendo muchísimas oportunidades de inversión. Por eso siempre a mí me gusta comentaros de que hay que aceptar los errores. Hay que tener muy claro el tipo de operativa que vas a realizar, dónde vas a entrar, dónde vas a salir, el por qué, el cuándo, el dónde. Tienes que tener muy claro todos. Ya lo visteis con YesMeCoin, que nos libramos de una caída de un 30% y nos hemos librado de muchísimas malas inversiones, ya que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Ya hemos tenido muchísimas criptomonedas que han perdido más de un 80% de su precio y las hemos mantenido, y eso ha sido un grave error. Hay que entrar en el mejor momento, amigos. Por eso estaremos esperando este posible rechazo, ya que de momento tenemos estas velas bajistas con muchísimo rango, por lo tanto la intención bajista sigue estando presente, pero tenemos que ver esta posible zona que os comento donde podríamos realizar una operativa. Todo dependerá de la información que nos dé el precio. Sin embargo, muy interesante esta zona actual. Podemos ver que aquí también sucedió varios días con indecisión y tenemos aquí esta última zona de acumulación. Luego el precio se disparó muchísimo, pasando de los 0.80 a llegar a alcanzar casi los $6 por token por el token BEL. Así que amigos, muy interesante, futuras oportunidades en la criptomoneda Vela Protocol, así que la estaré analizando más adelante. Vamos a guardarla en favoritos, vamos a añadirla en la watchlist. Así que no olviden dejar su like y suscribirse. Déjenme en los comentarios si conocían la criptomoneda BEL, qué les ha parecido. Así que estaremos viendo la posible oportunidad, amigos, ya que el día que suba lo hará con mucha volatilidad, como podemos observar que en tan solo 2 días
pues pasa de un precio de unos 1.80 a llegar a los 3.50, así que el día que quiera subir tendremos una muy buena rentabilidad, pero no quiero precipitarme y entrar en esta zona, como por ejemplo que os he comentado, de que nos estaríamos comiendo pues estas pérdidas. Hay que entrar en el mejor momento posible. Precio actual 0.79, así que estaremos esperando la zona de los 0.72, veremos la información que nos da el precio en ese punto y pues tomaremos una decisión u otra según la información que tengamos del mercado. Así que muy interesante, amigos. Tenemos una capitalización de mercado de 38 millones de dólares. No tiene mucha capitalización, por lo tanto es muy manipulable, muy volátil, como hemos podido comprobar en el gráfico. Y tenemos un volumen en las últimas 24 horas de 7.900.000 dólares. Ha bajado un 8.14%. Así que muy interesante. Vamos a ver los holders actuales que tiene esta criptomoneda. Podemos apreciar 1595 direcciones activas en las últimas 24 horas 39 y podemos ver aquí en el gráfico cómo está disminuyendo, a veces incrementa muchísimo, como podemos apreciar en el día 26 que subió bastante. Día 27 tenemos una pérdida de holders, vamos a ver en los últimos meses, podemos ver este incremento y si vamos a los 3 meses podemos apreciar cómo está aumentando bastante el interés en la criptomoneda Vela Protocol, así que muy atentos a este posible escenario que os he comentado que podríamos apreciar en los próximos días, que podríamos estar viendo, así que no olviden suscribirse para no perderse ningún análisis y les invito a ver el análisis anterior de Smith, donde una criptomoneda que se alistó el 22 de abril en Binance. Os invito a que lo veáis, os lo dejaré aquí en las etiquetas, que veréis a continuación, al igual que el análisis de Bitcoin que también hemos realizado el día de hoy. Y os invito a ver los análisis anteriores para ver si os gusta este tipo de contenido. Os suscribís y me apoyáis, que la verdad os lo agradezco mucho. Así que muchas gracias por el apoyo. Bienvenidos a los nuevos, espero que disfruten del contenido y nos vemos en el próximo análisis.